del ser, que son la realización de la vida humana concreta, cotidiana, prácticamente anterior a toda reflexión posterior teórica. En esto sus categorías se inspiran en la ética a Nicómaco de Aristóteles. Así, el proyecto existencial o la plena realización del ser humano, del ser ahí, Dasein, recubre exactamente el concepto aristotélico de telos, la eudaimonía o el fin humano. El ser para la muerte es igualmente una categoría práctica de la cotidianidad del ser ahí, que angustia existencialmente al ser humano, nueva categoría práctica. De todo ello podemos concluir, contra mi hipótesis originaria, a finales de la década de 1960, que Heidegger tenía una ética, ahora la denominaremos moral, y que, de hecho, ser y tiempo consistía en esta. No es una ética en el sentido crítico, sino que la ontología originaria existencial era ya práctica, es decir, era una moral fundamental. Se trata de la totalidad, categoría ontológica por excelencia. La ontología, la metafísica y lo óntico. 2.21. De una manera precisa, llamaremos ontología, a diferencia de la metafísica, a la reflexión acerca del mundo cotidiano como totalidad de sentido práctico, es decir, como comprensión del ser, siendo el ser el fundamento práctico cotidiano del mundo. El ser humano es práctico, es moral o ético inevitablemente y lo es primeramente. En su semestre de invierno de 1929 a 1930, Martin Heidegger trató el tema en los conceptos fundamentales de la metafísica. 2.22. Desde ahora queremos aclarar que cuando hablamos de existencia, un término compuesto por el prefijo latino ex, a partir de, y la raíz sistere, consistir, estar situado en, deberíamos escribir esta palabra así, existencia, como manera precisa para indicar la trascendencia del ser humano inevitablemente en un mundo. Existir, entonces, y en esta obra significará la apertura primera y fundamental al mundo, lo ontológico en cuanto tal. Por otra parte, y en el vocabulario de esta obra, la ontología no es la metafísica. Ontología dice referencia al mundo, a la comprensión del ser, a la totalidad como categoría fundamental. Más allá del ontológico del mundo, se revela la alteridad del otro ser humano. Esta exterioridad de la existencia del otro será lo metafísico. Cuando hablemos del ontológico, estamos refiriéndonos a un ámbito que deberemos críticamente superar desde otro nivel denominado metafísico. 2.24. Sin poder avanzar más por el momento, indicamos que en toda esta primera parte nos moveremos en un ámbito ontológico precrítico, transido o fatigado de una ingenuidad fundamental al considerar el mundo como último ámbito de la realidad. En su momento explicaremos la cuestión. Interpretada desde la filosofía moderna, la expresión de Parménides podría explicarse así. El ser es lo ontológico, lo griego. El no ser, que trasciende el mundo griego, no es, por ejemplo, los bárbaros. Se quiere indicar así que el no ser del mundo puede realizarse en otro ámbito, y por lo tanto sería el ser del otro mundo.
2.25. De paso, debe distinguirse entre metafísica en el sentido del realismo ingenuo preontológico y metafísica como lo transontológico. Hay que tener entonces cuidado con la expresión edad posmetafísica, donde metafísica indica la ingenuidad realista y no la trascendentalidad postontológica. 2.26. Por otra parte, deberemos todavía distinguir lo ontológico y lo óntico. Por ontológico se entiende el mundo, la comprensión del ser, la moral fundamental. Por óntico, todo aquello que puebla el mundo, todas las mediaciones, las posibilidades, las acciones, las instituciones. Óntico y cósico recortan el mismo ámbito, aunque no tienen idéntico significado. 2.3. La comprensión existencial. 2.31. Heidegger distingue lo existencial o cotidiano, lo fáctico, de la reflexión teórica cognitiva o analítica existenciaria. Con ello quiere diferenciar dos actitudes en el mundo: la apertura primigenia, diaria, supuesta siempre, lo existencial a las categorías analíticas que se ocupan con esa primera apertura. Así, la moral sería una posición primera del ser humano en el mundo. En este nivel, donde habrá que describir las estructuras fundamentales de toda posición moral, pero, al mismo tiempo, el modo concreto que adquiere esa apertura en las culturas históricas, por ejemplo, la cotidianidad del núcleo mítico ontológico de cada pueblo, enseñaba Paul Ricoeur, se sitúa entonces en este nivel fáctico existencial. 2.32. El viejo Husserl leyó Ser y Tiempo, obra de su discípulo, aunque díscolo, y denominó este primer nivel ontológico Lebenswelt, mundo de la vida, ya que comprendió que la reducción fenomenológica de un sujeto con una determinada intención, la noesis, constituía un objeto en su sentido, lo eidético. Ese sentido recortaba la posición del objeto, el ente, dentro de una totalidad a priori, previa, el mundo. El sentido moral de cualquier acción o institución, de cualquier mediación, le viene dado por la comprensión práctica previa de la totalidad del mundo moral. Si para los griegos el alma era inmortal, esto se debía a la concepción total de la existencia helenística, antropológica, política, cosmológica y, en último término, moral. Para los semitas, por el contrario, la resurrección de la carne era igualmente una tesis ética, que indicaba la importancia de los actos corporales cotidianos, que incidían después del juicio final, una doctrina egipcia, por otra parte. El sentido de cada acto estaba fundado en la totalidad de la concepción moral de la existencia, del modo particular de la comprensión del ser. 2.4. La comprensión del ser como apertura práctica. 2.41. Si para Hegel el saber absoluto es un acto cognitivo supremo, o para Kant la constitución del objeto es un acto óntico de conocimiento, la comprensión del ser será para nosotros un acto práctico. Entiéndase, será un momento de la razón práctica, que debe distinguirse de la razón teórica o instrumental. Porque aunque los instrumentos y los conocimientos constituyen totalidades, estas penden y se fundan en la comprensión originaria, que es práctica. Es decir, que tiene que ver con la vida, con la realización total de la vida humana en todas sus dimensiones. 2.42. El conocimiento teórico tiene que ver con la captación de la realidad para su manejo. Hay que saber qué es el agua y qué es el veneno
para poder manejarlos, usando la primera y evitando el segundo. El conocimiento instrumental se relaciona con la naturaleza sabiéndola usar según su constitución real. A la madera no se le puede utilizar como la piedra. Hay una razón instrumental que indica el mejor medio para el mejor fin, como útil para. Tiene así valor de uso. El conocimiento práctico, en cambio, relaciona lo conocido teórico e instrumentalmente con la plena realización de la vida humana en cuanto tal. Es el criterio tanto la verdad teórica como instrumental. Por ello, es la razón fundamental ontológica por excelencia, apertura primera y constituyente del resto. 2.43. La moral es así el momento práctico ontológico presupuesto en toda la existencia humana. Esto es lo que puede llamarse comprensión del ser. Un poner todas las cosas, todos los entes, dentro de una cierta composición desde el criterio fundamental de la afirmación de la vida humana. Comprender es tomar, prender algo y ponerlo junto a otro, con otro, componer una totalidad de sentido en vista de la realización plena de la vida humana. El comprender la totalidad como tal no puede ser expresado, ya que es el modo como proyectamos la totalidad de nuestra existencia y desde donde interpretamos, hablamos, actuamos. Es como la luz, que todo lo ilumina, pero que no puede verse directamente, porque encandila. 2.44. Por ser, entendemos el fundamento del mundo, la comprensión práctica de la vida propia, de la vida comunitaria, de la vida de la humanidad presente. Lo que es, se refiere a este horizonte inevitable. El ser es, enuncia Parménides, y esto debe entenderse prácticamente. El ser es lo griego, lo que se comprende helénicamente desde el mundo de la polis griega, su cultura, la comprensión del ser helénica. 2.5. El poder ser moral. 2.51. La existencia cotidiana es moral en su fundamento. Dicha existencia moral se abre desde un proyecto de cómo el ser humano se comprende poder ser. Ese comprenderse como poder ser significa que todo lo que se hace cotidianamente se opera desde un proyecto que permite elegir las mediaciones como posibilidades. El contenido del comprenderse como poder ser no puede expresarse, porque es desde donde el ser humano expresa todo lo que lo rodea. Sartre lo denominaba la nada, ya que no es algún ente, ninguna cosa, sino el horizonte mismo concreto labrado por cada ser humano desde donde interpreta el resto. 2.52. Se hace difícil significar el poder ser solo como futuro, como lo que acontecerá en un presente por venir. Y esto porque dicho comprenderse como poder ser está vigente, opera en todo presente. Aún más, es la clave para vivir o relatar el propio pasado acontecido, y más todavía, es de donde se formulan por anticipado los acontecimientos de la propia vida cuando se la planifica con antelación. Planificar el futuro nada tiene que ver con el poder ser ontológico. Alguien puede decir, esto no cabe en mi concepción de vida. Dicha concepción no es expresable. Lo expresable es lo que cabe en dicha concepción que se tiene y que ilumina el resto. Pero esta es lo inexpresable, diría Jean-Paul Sartre en El ser y la nada, porque, como indicamos, es desde donde elegimos, evaluamos, significamos todos los momentos de la existencia. 2.6. La temporalidad del proyecto moral. 2.61.
Lo dicho significa que la existencia humana está transida de temporalidad. No decimos meramente del tiempo, sino de temporalidad. El tiempo es la relación, ante un sujeto humano, de movimientos donde uno mide el otro. Decimos una hora de clase, con referencia a la rotación de la Tierra sobre su eje, un movimiento que se refiere a otro movimiento, el transcurso de la clase del profesor ante los alumnos indicado por el movimiento de las manecillas del reloj. Es un hecho físico. 2.62. La temporalidad, en cambio, es ontológica. Es el acontecer del ser humano desde un mundo presente, como comprensión del ser de un pasado retenido en ese presente, el instante del hoy o ahora, y abierto a un futuro, ya contenido en el mismo presente como poder ser. La existencia humana se desarrolla en el tiempo presente, el único tiempo existente posible, pero desde la atención de un pasado retenido y un futuro proyectado, siempre en dicho presente. Es entonces la vivencia misma del tiempo, por ejemplo, entre los griegos y otras culturas como tiempo circular del eterno retorno o como tiempo lineal espiral escatológico semita, que pasa parcialmente y secularizado a la cultura occidental como se organiza la existencia humana. El despliegue dialéctico del fundamento moral. 2.71. La palabra dialéctica tiene diversos significados. En este caso quiere indicar el proceso, en griego dia, que tiene por contenido semántico, entre otras referencias, el pasar a través de, atravesar. Por su parte, el segundo componente, en griego logos, indica aquí la misma comprensión del ser. Como explica Jean-Paul Sartre, en Crítica de la razón dialéctica, dialéctica indicaría el movimiento del atravesar de un horizonte o totalidad existencial a otro. Ese saber metódico que efectúa el pasaje de un concepto, categoría, horizonte, mundo a otro es la dialéctica como método. La comprensión moral cotidiana del mundo continuamente está pasando de un horizonte a otro, de la comunidad a la familia, o de esta a la sociedad política, o a la historia mundial, etc. 2.72. Esto supone trascender no solo una metodología que enfrenta objetos del entendimiento de Kant, por ejemplo, o de la razón analítica contemporánea, evidenciada en el diálogo entre Adorno y Karl Popper en el siglo pasado, sino también una ontología que queda apresada en el horizonte ingenuo por no ser crítico del mundo propio, sin advertir la exterioridad del otro. Es la exterioridad del otro, la otra, que nos permite superar el propio horizonte ontológico, no solo como pasaje de la potencia al acto, sino de lo dado a la novedad, imposible contando solo con el mundo propio, singular y aún comunitario. La dialéctica, en su sentido radical, positivo y lo metafísico, supone la trascendentalidad crítica de la exterioridad. Tesis de ética. Hacia la esencia del